Aun cuando la mamá goce de buena salud y siga las recomendaciones de su médico, existen cientos de complicaciones que pueden aparecer en el embarazo. Después de todo, los cambios hemodinámicos, hormonales, psicológicos y fisiológicos por lo que atraviesa la madre en tan solo 9 meses son suficientes para alterar el balance si no se tiene cuidado. Y como mujer precavida vale por 2, en este video les quiero explicar las complicaciones más comunes que aparecen en cada trimestre, así como formas de prevenirlas y tratarlas. Recuerden que saber es poder. Primer trimestre. Hiperemesis gravídica. La primera complicación por la que muchas madres atraviesan son las náuseas, que se producen porque cuando el embrión se implanta en el útero, se libera la hormona gonadotropina coriónica, que le indica al cuerpo de la madre que debe comenzar todos los cambios y preparativos para mantener el embarazo. Pero en algunos casos las náuseas son tan extremas que producen mareos, desmayos, y cuando vienen acompañadas de vómito constante producen deshidratación o problemas de nutrición. Estos casos se conocen como hiperemesis gravídica. Afortunadamente, son pocos los casos que requieren hospitalización. La primera recomendación es consumir una dieta blanda, en porciones pequeñas pero varias veces al día. Tomen mucha agua y de preferencia fría, es como mejor la van a tolerar. Y eviten los alimentos irritantes. Si aún así persisten las náuseas, podemos recetarles antieméticos, pero es necesario acudir a consulta. Muy seguido nos escriben que el ácido fólico les produce náuseas y por eso dejan de tomarlo. Por favor recuerden que el ácido fólico es esencial para el desarrollo del cerebro de su bebé. Piensen en eso y tomen su ácido fólico todo el primer trimestre. Embarazos ectópicos. Ectópico significa fuera de lugar. Así que un embarazo ectópico sucede cuando el embrión se implanta fuera de la cavidad uterina. Usualmente sucede en las trompas de falopio y suele deberse a una obstrucción de la trompa o a un mal funcionamiento de la trompa. Cuando un embarazo ocurre en las trompas, la cantidad de hormona gonadotropina que se produce es menor a la de un embarazo normal. Algunas mujeres se asustan cuando se realiza una prueba de embarazo y la segunda rayita de la prueba apenas es visible. Pero antes de que se preocupen, valdría la pena acudir a consulta para realizar un ultrasonido y confirmar dónde se encuentra el embrión, aunque solo se vea un puntito. Lamentablemente, si se encuentra en la trompa, el embarazo debe interrumpirse, ya que el bebé no tendrá espacio para crecer. Y si dejamos pasar el tiempo, terminará reventando la trompa y causando una hemorragia que la llevará de urgencia al hospital. Flujos o manchados. Ya lo he dicho en varios videos y lo seguiré diciendo. Ningún flujo o sangrado es normal durante el embarazo, aunque podría haber una única excepción. Si justo el día que se supone les iba a llegar el periodo, tienen un ligero manchado, lo más probable es que se trate del sangrado de implantación, que así se llama cuando el sangrado del periodo se detuvo a tiempo, pero aún así se desprendió un poco de sangre. Pero este sangrado debe de ser ligero y aparecer solo un día. Si llega a durar más días o si tiene cualquier otro tipo de flujo o sangrado, hay que acudir a consulta. Más vale prevenir. Miomas y quistes durante el embarazo. Hemos tenido esa preocupación de muchas mamás que dicen, tengo miomas y ya estoy embarazada, ¿qué podemos hacer? No se preocupen, es muy difícil que un mioma durante el embarazo genere dificultades hacia el bebé, salvo que fueran muy grandes y estuvieran ocupando esa cavidad uterina. Los quistes de ovario tampoco van a representar riesgo para el embarazo, salvo que sean quistes grandes o salvo que quistes se tuerzan. Eso sí, representa una urgencia en la cual se tendría que operar el quiste. Pero mientras el quiste no genere dolor y no tenga una torcedura del ovario, no habría por qué hacer alguna cirugía. Problemas dentales. Sí es importante que en el embarazo se atiendan sus dientes. Si llegara a haber alguna infección, alguna picadura, es mejor tratarlas, porque todas esas infecciones también pueden transmitirse hacia el bebé. Entonces, muy importante, acudan a su dentista. Aborto espontáneo. Se calcula que hasta la mitad de los óvulos fecundados mueren de forma espontánea antes de la semana 7, incluso antes de que la madre se dé cuenta que estuvo embarazada. Sin embargo, los abortos de repetición pueden ocurrir hasta la semana 12 del embarazo y usualmente no son culpa de la madre. Se debe a problemas con la salud del embrión, que ya no pudo seguir creciendo por su cuenta. Ya entrando al segundo trimestre, el embrión debería seguir creciendo sin detenerse. Si ya han tenido pruebas de embarazo positivas, pero luego les llega el periodo de forma normal, o si ya han tenido abortos anteriormente, les recomiendo que vean nuestra clase magistral
sobre abortos de repetición. Y ahora vamos a seguir con los problemas más comunes en el segundo trimestre. Segundo trimestre, complicaciones placentarias. Existen muchos ginecólogos que desde la primera consulta preocupan a las pacientes diciéndoles que la placenta está poco desarrollada o que se le colocó fuera de lugar. Pero la verdad es que así como el bebé va desarrollándose poco a poco, la placenta también se va desarrollando. Por eso, es hasta el segundo trimestre que podemos valorar si existe una complicación verdadera como los hematomas, la placenta previa o el desprendimiento de placenta normoinserta. Los hematomas son como pequeños moretones o acumulaciones de sangre que en el ultrasonido lucen como bolsitas oscuras. Es muy frecuente que aparezcan, pues la placenta va creciendo y lanzando raíces para absorber nutrientes. Algunas de estas raíces o vasos sanguíneos se forman bien y otros no. Se hacen hematomas y suelen desaparecer, pero es importante monitorearlos por ultrasonido para asegurar que no crezcan y, de ser así, controlarlos con medicamentos. La placenta previa solo se puede diagnosticar hasta después de la semana 24 y se trata de una placenta que bloquea el canal de parto en forma parcial o total. Dependiendo de qué tan severa sea la obstrucción, podrá proceder con el parto normal o optar por una cesárea. El desprendimiento de placenta sí es una complicación más severa, frecuentemente causada por problemas cardíacos, hipertensión, preeclampsia, miomas o golpes fuertes en el abdomen. La primera línea de defensa suele ser mantenernos en reposo en cama, aunque en casos extremos podría ser necesario adelantar el parto. Infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Afortunadamente, con medicamentos podemos evitar que la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual provocadas por virus, como es el virus del VIH, atraviesen la barrera placentaria y así podemos lograr que un bebé salga libre de VIH. Hay otras enfermedades ocasionadas por bacterias, las cuales las podemos combatir con antibióticos. La mejor forma de combatirlos es haciendo exámenes de rutina. ¿Cuáles? El examen de orina y el examen vaginal. ¿Esto para qué nos va a servir? Para detectar problemas que puedan ocasionar partos prematuros o rupturas de membranas o infecciones al bebé al momento del nacimiento. Entonces es muy recomendable que en las consultas se hagan de rutina los exámenes de orina y cuando sea necesario realizar un cultivo vaginal. De hecho, el examen general de orina también nos ayuda a detectar o sospechar en complicaciones como la preeclampsia o diabetes. Anemias. En América Latina, el 20% de las embarazadas padecen anemia. Imagínense, 1 de cada 5 madres tienen o tuvo anemia. Y es que durante el primer trimestre, el útero está lleno de hierro, por toda la sangre que estuvo almacenando durante el último periodo menstrual, además de que el embrión se nutre del saco vitelino mientras se forma la placenta. Pero iniciando el segundo trimestre, se acaban esas reservas y la madre va a necesitar mucho más hierro del que haya necesitado en toda su vida. Así que además de los suplementos de hierro, se recomienda comer muchos granos enteros, semillas, frutas, verduras, frijoles, lentejas, huevo. No olviden la proteína animal, pescado, pollo, carne. Insuficiencia o incompetencia cervical. Habrá mujeres que han tenido pérdidas en el segundo trimestre, entre la semana 20 y 25. ¿Por qué? Porque no se pudo diagnosticar esta patología, que es un cuello corto, que esté por abajo de 2.5 centímetros y sobre todo que tenga apertura, milímetros, pero apertura. Cualquier apertura o cualquier medida menor a 2.5 nos tendrá que hacer sospechar en una insuficiencia cervical. Nosotros recomendamos realizar un cerclaje cervical. No es más que otra cosa que hacer el amarre del cérvix con una cinta especial y con una técnica especial, pero es un procedimiento que le puede salvar la vida a su bebé. Incompatibilidad a grupo y RH. Habrán escuchado que dicen, es que mi sangre no es compatible con la de mi bebé. ¿Cuándo sucede esto? Cuando la mamá es RH negativa, el padre es RH positivo, significa que el bebé puede ser positivo o negativo. Si un bebé fuera negativo, no habrá ningún problema porque tendrá el mismo RH que la madre. El problema es cuando es un bebé que tiene RH positivo y la madre RH negativo. Entonces puede haber incompatibilidad, que significa que la sangre de la mamá la reconoce como algo extraño y su sangre atacará a la sangre del bebé. No se preocupen, hay estudios que pueden determinar si esto está sucediendo, que se llama CUMS, que es una muestra en sangre materna con lo que nos define si hay o no hay esa producción de anticuerpos. En caso de haberla, también hay vacunas que se pueden aplicar durante el embarazo. Varices.
Esta es otra condición que afecta en mayor o menor medida a la mitad de las embarazadas. Es más frecuente cuando existe historial de venas varicosas en la familia o pacientes con sobrepeso. Por tanto, la mayor recomendación es cuidar mucho el peso y la alimentación, realizar ejercicios ligeros como caminar un par de veces al día, usar medias de compresión baja y dar masajes regulares en las piernas o zonas afectadas. Recomendamos mucho no estar mucho tiempo en la misma posición. Por cada 30 a 40 minutos que estuvieran de pie o sentado, cambiar de posición. Existen algunos medicamentos que pueden aminorar la molestia, pero realmente el tratamiento se llevará posterior a su embarazo. Preeclampsia. Según la Organización Mundial de la Salud, la preeclampsia es la principal causa de muerte materno-fetal en América Latina. Y particularmente en México, se estima que 1 de cada 10 mujeres sufrirán preeclampsia. ¿Pero de qué se trata? Bueno, es una condición en la que se desarrolla presión arterial muy alta. Esta presión constante puede empezar a ocasionar dolores de cabeza, problemas para respirar, náuseas, zumbidos de oídos, lucecitas, y si no se reduce, luego empieza a haber hinchazón y aumento de peso, y eventualmente la visión se hará borrosa, y el cuerpo empieza a perder proteínas en la orina, porque los riñones dejan de funcionar. Sabemos que es más frecuente en madres primerizas, mujeres con sobrepeso, diabetes o fumadoras, pero no existe una causa exacta. Por eso es esencial seguir una dieta sin exceso de sodio, revisar la presión arterial y hacer el examen de orina de forma regular, incluso si la madre se siente bien, porque los síntomas suelen aparecer hasta que ya está avanzado el problema. Parto prematuro y posmaduro. Un bebé a término nace entre la semana 37 y 42, pero alrededor del 15% nacen prematuramente y 10% son posmaduros. Como ya había mencionado, las infecciones son una de las principales causas de parto prematuro. Si llegamos a sospechar que ocurra un parto prematuro, lo primordial es dar medicamentos al feto para acelerar su desarrollo pulmonar. Por el contrario, cuando el bebé es posmaduro, la preocupación es que se quede sin espacio por esa falta de líquido que sucede en el último trimestre o que disminuye el aporte de oxígeno por la misma compresión del cordón umbilical. Mientras el bebé tenga un tamaño adecuado y suficiente espacio, podemos seguir esperando, pero si comienza a ser demasiado grande para el canal del parto, definitivamente sería mejor inducir el parto o realizar una cesárea. Diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una condición importantísima en el embarazo que tenemos que detectarla entre la semana 24 y 28. Por eso hay un estudio que se llama Screening Gestacional. Y ese se debe de realizar a toda mujer embarazada sin importar la edad y sin importar los antecedentes. Una diabetes gestacional maltratada en el embarazo puede tener muchas repercusiones sobre su bebé. Problemas con el crecimiento fetal. ¿Cuál es el principal problema? Ir detectando cuando un bebé nos deja de crecer. Un problema mayor es cuando deja de crecer antes de la semana 28. Un problema menor es cuando el crecimiento se detiene después de la semana 31. ¿Por qué es así? Porque antes de la 28 consideramos que es un bebé muy prematuro. Y después de la 31 podrá ser prematuro, pero ya puede tener esa cierta madurez para enfrentarse a la vida. Por eso es muy importante acudir en cada mes a su consulta y, más importante, realizar el ultrasonido de su bebé para ver cómo va el crecimiento. Porque desde el principio podemos tomar medidas para mejorar esa condición del bebé en caso de que no lleve un adecuado crecimiento. Bueno, mamitas, estas fueron las complicaciones más comunes del embarazo. Si reconocen alguno de los síntomas, por favor acudan a su obstetra o vengan a Creafam. Con mucho gusto podemos ayudarlas a tener su sueño cumplido en brazos.